Muy buenas. Desde la parroquia de la Santa Cruz en San José, Costa Rica, les presentamos Vivir con Alegría, un espacio dedicado a la reflexión espiritual de valores cristianos, católicos y del acontecer de nuestras vidas. Nos acompaña el sacerdote Gilbert Ceciliano, vicario episcopal de la Fuerza Pública de San José, Costa Rica, y cura párroco de la Santa Cruz. Muy buenas, Padre Gilbert. Muy buenas, don Edgar, y muy buenas a todos los seguidores de este bello programa que tenemos. Y qué mejor desearles en este momento que hemos pasado el segundo domingo y estamos en el tiempo de la Pascua. Felices Pascuas, y a mí me gusta agregarle, don Edgar, felices Pascuas de liberación, porque la Pascua es eso, es la alegría, el gozo de que Jesús nos regala un nuevo proyecto de vida, un nuevo proyecto de fe, de alegría, de esperanza, para vivir la vida con más intensidad, con más profundidad y, ¿por qué no, con mayor madurez? Precisamente, Padre Gilbert, recién pasamos la Semana Santa, múltiples vivencias, actos y celebraciones. ¿Qué reflexión, qué conclusión saca usted de lo vivido durante la pasada Semana Santa? Yo vi dos cosas muy bonitas. Una, mucha participación de la gente y también mucho fervor. Yo creo que los signos hablan por sí mismos. Cada una de las celebraciones tiene una relevancia muy hermosa desde que empezamos el Domingo de Ramos, que tiene esa connotación tan linda de que Jesús es exaltado como Rey, y después que nos pasamos al jueves, que celebramos la Cena Pascual, que celebramos el lavatorio de los pies, que es el sacramento del amor, del servicio que debe tener todo cristiano. El viernes meditamos uno de los podríamos decir acontecimientos más fuertes, como son la pasión, el dolor, el sufrimiento, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y el sábado celebramos la Pascua, la resurrección, cómo Jesús vence la muerte con esa dimensión maravillosa del amor, cómo vence el pecado con la misericordia y nos regala un proyecto nuevo, un proyecto de alegría, de esperanza, de gozo, ese proyecto de amor, que los seres humanos no le tengamos miedo a nada ni a nadie. Precisamente, don Edgar, la palabra Pascua significa salto, pasar de una condición a otra. Por ejemplo, pasar de la esclavitud a la liberación, como hizo el pueblo de Israel. Pasar del pecado a la gracia, a vivir la vida con libertad, con alegría. Y por supuesto, pasar de la muerte a la trascendencia, a la vida eterna. Esa es la Pascua. Y lo bonito que a mí me reta la Pascua es cómo vivir la Pascua cada día. Cómo hacer yo ese salto de la mentira a la verdad, de la injusticia a la justicia, del desamor al amor, de la mediocridad a la autenticidad. Es decir, hay que traer esa Pascua para interiorizarla y para vivirla en nuestro corazón. Eso es la Pascua, esa es la alegría, ese gozo del Evangelio de Jesús que nos trae para ser más fuertes, más auténticos y para ser más nosotros mismos. Y en esa iglesia llena de vida, llena de dinámica, de movimiento, como la quiere y la propaga su santidad Francisco, pasada la Pascua nos convoca su santidad a celebrar este año, a partir del próximo 8 de diciembre, un año santo de la misericordia. La solemnidad se extendería desde la fecha de la Inmaculada Concepción hasta el 20 de noviembre del 2016, con la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Su santidad convoca a un año santo de la misericordia
pero lanza muy propio él de sus desafíos en su pontificado, lo que yo veo como un reto, y es que dice: ojalá que en las parroquias y comunidades donde está presente la iglesia se conviertan en islas de misericordia en medio del mar de indiferencia del mundo de hoy. ¿Cómo asumir primero esta convocatoria al Año Santo de la Misericordia y luego esas palabras de su santidad? Para mí ha sido como un regalo precioso, don Edgar, y le voy a decir por qué. Porque hace días veníamos nosotros hablando del corazón que está herido, del corazón del ser humano que se siente vacío, del corazón del ser humano que no encuentra reposo, que no encuentra paz, que no encuentra la alegría por la vida. Hace días veníamos nosotros en nuestros programas tratando ese tema. Como el corazón del ser humano, usted le pregunta a alguien: ¿usted es feliz? Más o menos. ¿Tiene usted paz y tranquilidad? Más o menos. Y esto es un gran reto. ¿Por qué? Porque la misericordia, precisamente la raíz de la palabra misericordia viene de dos raíces latinas: miserere y corde. Corde significa corazón, y miserere, un corazón piadoso, amoroso, un corazón que es capaz de ser sensible. Y eso es lo que el Papa nos está planteando. Tenemos una gran indiferencia. Entonces, cuando nosotros nos volvemos misericordiosos, la misericordia nos lleva a tres grandes niveles, don Edgar. La misericordia, vista desde esa dimensión, nos lleva a tres grandes niveles. Primero, la reconciliación y el encuentro con Dios. Necesitamos encontrar con ese amor, con esa ternura de Dios. Necesitamos reestructurar nuestra vida, recapacitar en nuestro proyecto de vida y recobrar esa dimensión de cercanía con Dios, y a Dios hacerlo cercano a nosotros. Tenemos que reconciliarnos con Dios. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque Dios lo estamos dejando de lado, lo estamos desterrando de nuestras acciones, de nuestra vida, con nuestra racionalidad y nuestra manera de ser. Creemos que no necesitamos de Dios, que podemos hacer la vida solos. Segunda dimensión, reconciliarse con uno mismo. ¿Cuántas veces hemos cometido errores donde hemos cometido nuestras limitaciones, nuestros pecados, y no hemos sido capaces nosotros de perdonarnos a nosotros mismos? Yo le puedo contar innumerables acontecimientos donde hay seres humanos que no se perdonan, o escondemos esa realidad porque nos da miedo, porque nos da vergüenza, porque nos da pena, porque nos causa dolor, porque nos causa tristeza. No nos reconciliamos, no nos perdonamos. Y lo otro es la capacidad, don Edgar, de poder uno perdonar al hermano. Perdonar al hermano, aquel que nos ha hecho daño. ¿Por qué no también al hermano pedirle perdón si le hemos hecho daño? Es que la misericordia brota del amor. Y si en nuestro corazón hay verdadero amor, ¿qué es lo que podemos hacer? Es restablecer esos vasos comunicantes para acercarnos a Dios, para acercarnos a nuestros hermanos, para tener la paz que nosotros necesitamos, la paz que da la Pascua. Qué bonito cuando Jesús se le aparece a los apóstoles, que les dice: la paz sea con ustedes, no tengan miedo, tengan paz, no tengan miedo, tengan paz. Entonces ve usted qué dimensión más maravillosa es la reconciliación y la misericordia. Viene a darnos de nuevo esa paz y esa armonía de encuentro con Dios, consigo mismo y con el hermano. Así es como vamos construyendo una comunidad más unida, más fraterna, más solidaria, más donde nosotros nos podemos apoyar en nuestros hermanos, porque brota del amor. ¿Cómo llegar a alcanzar esas islas de misericordia desde nuestras parroquias, desde nuestras comunidades, cuando vemos que unas sí y otras no? ¿Cómo dar ese salto hacia esa meta, Padre Gilbert? Hay un tema, don Edgar, que se las trae. Tenemos que nosotros plantear, y es un tema que se dio en el documento de Aparecida,
que es la conversión personal y la conversión pastoral. Nosotros tenemos que de nuevo rescatar la dimensión de acogida, de apertura de la iglesia. Una iglesia cerrada no dice nada. Entonces vamos a tener que hacer un sacrificio, como ustedes fieles, junto con los sacerdotes, abrir las iglesias, dar esa posibilidad. El problema es de la inseguridad, pero yo creo que si hay muchos laicos que quieran colaborar, que quieran acercarse a la iglesia, yo estoy aquí para cuidar la iglesia, para acercarme a Dios, para venir un rato a orar y abrir los templos. Y la conversión personal y pastoral es buscar, además de nuestra conversión y cercanía con Dios, es buscar nuevos caminos donde podamos hacerle esa oferta del amor, de la misericordia y del perdón a los fieles. Yo pienso que tenemos que ser muy creativos para darles esa obra de amor y de misericordia a muchos que se han alejado de Dios, y muchos que a veces sienten o creen que ya Dios no los perdona o Dios no los quiere. Y el Papa dijo una frase que a mí me impactó enormemente: Dios todo lo perdona cuando hay un corazón que es humilde y amoroso. Dios lo perdona. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Es la misericordia. Por eso la conversión personal de nosotros los sacerdotes, la conversión personal de los laicos, debe llevarnos a una conversión pastoral para buscar nuevas formas para acercarnos a los laicos, a los fieles, y que los fieles se acerquen y que encuentren en esa isla, en esa parroquia, lo que andan buscando: el amor, el perdón, la reconciliación y la acogida de ese encuentro con Jesús, de ese encuentro con Dios, de ese encuentro consigo mismo y de ese encuentro con la comunidad que es su iglesia, porque todos somos iglesia. Estamos presentándoles desde la parroquia de la Santa Cruz en San José, Costa Rica, su espacio Vivir con Alegría. Nos acompaña el sacerdote Gilbert Ceciliano, vicario episcopal de la Fuerza Pública de San José, Costa Rica, y cura párroco de la parroquia de la Santa Cruz. De su vivencia en esta comunidad, anclada en el centro de la capital de Costa Rica, de su experiencia diaria pastoral, misionera, ¿cómo cree que se manifiesta ese pedido de convertirse en una isla de misericordia, esta comunidad, con todos sus creyentes, con todos sus fieles? Hay algo muy bonito que tenemos que hacer nosotros los pastores, don Edgar, y esto, cuando yo le hablaba a usted del tema de la conversión, decía el cardenal Humes, es un cardenal brasileño, decía: si el sacerdote se mueve, la iglesia se mueve. Entonces nosotros, los sacerdotes, tenemos que asumir un papel de liderazgo muy grande, tenemos que asumir un papel de pastores muy grande, de cercanía con los fieles. Sí es evidente que a veces hay mucha carga pastoral, hay sacerdotes que tenemos dos oficios trabajando, en el caso mío de capellán en la Fuerza Pública, de vicario episcopal y también de párroco, pero yo me hice una propuesta para mí mismo. Cuando alguien se acerque y me dice que se quiere confesar, yo le digo: venga ya, de una vez, nos sentamos. ¿Usted cree que con los minutos que tenga disponible usted puede acercarse a Dios y lo podemos empezar y hacemos otra oportunidad? Ese es el momento. Entonces yo pienso que el momento no es cuando yo quiera, cuando yo pueda, cuando yo tenga tiempo, sino es el momento cuando el fiel necesita. Y yo creo que esa es la sensibilidad que nosotros los sacerdotes debemos de tener. Que si un fiel se acerca: padre, necesito hablar con usted, necesito confesarme, necesito reconciliarme, ahí está. Y hay algo muy, muy importante, don Edgar, que perdónenme, usted me preguntaba con mi experiencia personal. Yo he gastado horas, yo calculo que en mis 34 años de vida sacerdotal, yo creo que más de 20 años yo los he gastado escuchando. Porque a mí me encanta mucho escuchar a la gente.
hablar con la gente, conversar con la gente, sentir el dolor, el sufrimiento que la gente lleva en su corazón, ya sea la tristeza, ya sea la soledad, alguna dificultad, algún problema, que se alejó de Dios, que se alejó de la iglesia, que ha perdido la paz, que ha perdido un ser querido. Todo eso a veces nos hace alejarnos de Dios. Entonces son grandes oportunidades, todos estos acontecimientos que los seres humanos viven, qué sé yo, que se le fue un hijo, que se le fue una hija, que se separó de su marido, que se separó de su esposa, que está en una situación de dificultad económica. Los seres humanos sufren crisis. Entonces esa es la oportunidad de acercarse a Dios y que nosotros estemos con los brazos abiertos. Y aquí viene una figura muy linda que me encanta, que es la del hijo pródigo. Cuando el papá ve al hijo pródigo que se le había ido y había dilapidado la herencia, lo recibe, lo abraza, va al encuentro de él. ¿Por qué? Porque lo estaba esperando. Entonces esa es la función de nosotros como sacerdotes, esperar a aquel, acercarnos a aquel que está cansado, que se siente agobiado, que se siente solo, para darle esa acogida. De esa amplia explicación, Padre Gilbert, que usted ha brindado, yo concluyo que lo que requieren estas islas de misericordia, como las llama su santidad, es de un particular protagonismo del sacerdote en su misión. Y una gran disponibilidad. Porque ve usted, cuando alguien está enfermo, llega al médico y quiere que el médico lo atienda, que sea ya. La ventaja, bueno, el médico recibe su paga, la ventaja es que nosotros, la única paga que recibimos es la alegría y la gracia de que aquella persona salga contenta y satisfecha, que salga con ese don de Dios en su corazón más fortalecido. Entonces tenemos que tener un gran protagonismo. Por eso yo le decía a usted, don Edgar, el tema de la conversión personal y de la conversión pastoral es un tema que metió el Papa en su momento, siendo el cardenal de Buenos Aires, Mario Bergoglio, que lo metió en el documento de Aparecida. Y entonces aquí esto nos está provocando a nosotros un gran reto, una gran reflexión a los sacerdotes, y nos está provocando un gran reto también a los laicos, porque la conversión pastoral no es solamente de los sacerdotes, es de todos los fieles que están buscando a Dios, que tenemos que buscar esas nuevas formas, esos nuevos modos de acercarnos a Dios, de acercarnos a la iglesia, de buscar la gracia. Es un gran reto. Para mí este año es un año bellísimo que nos da, porque es un año que nos está diciendo el Papa: reconciliémonos, hay mucho dolor en el mundo. Vean ustedes ahora, ante las declaraciones del Papa, con lo que pasó en la primera grandes cantidades de muertes en Etiopía, la reacción de un pueblo, que le duele en su corazón esa llaga de tantas muertes, y hay tanto sufrimiento. Don Edgar, tantas heridas que hay todos los días. Uno ve gente que muere en accidentes, muchachos que son asesinados por situación del narcotráfico, situaciones de infidelidad y de adulterio, situaciones de alcoholismo, de droga. Claro, ¿cómo no es eso? Es el alma del corazón del ser humano que está enfermo, dolido, de falta de amor, de falta de misericordia, donde hay tanto enojo, tanta frustración, tanto fracaso. Volver y clamar la misericordia y el amor de Dios. ¿Cuánto impacta, cuánto fortalece la experiencia espiritual y pastoral del sacerdote este protagonismo que usted enfatiza? Hay algo maravilloso, don Edgar. Aquí podríamos hacer programas enteros de experiencias de hombres y mujeres que se han acercado a la reconciliación. Por ejemplo, yo le puedo decir de una madre que abortó, que lleva el dolor y le dice a uno: mire padre, es que mi hija o mi hijo tendría 7 años, tendría 10 años, tendría 20 años. Aquel dolor que lleva de la partida de un ser querido, de seres humanos que se alejaron muchos años de la iglesia. Padre, ¿me puedes reconciliar? Y que después de la reconciliación le digan a uno: padre, me siento como nuevo, me siento como una pluma, me siento con una alegría, con ganas de llorar, con ganas de vivir la vida.
Es que es maravillosa la reconciliación, es que es maravilloso encontrarse con el perdón de uno mismo, de Dios. Es impactante para mí. Yo no me canso de darle gracias a Dios y de ver tantas cosas maravillosas que a través de esa reconciliación de seres humanos que se reencuentran, que encuentran la paz, que encuentran de nuevo la fe, que encuentran el rumbo a la vida, es maravilloso el sacramento. Por sí mismo es maravilloso. Reflexionamos en Vivir con Alegría sobre la convocatoria que ha hecho Su Santidad Francisco al Año Santo de la Misericordia. Lo hacemos con el sacerdote Gilbert Ceciliano desde la parroquia de la Santa Cruz en San José, Costa Rica. Dice el Santo Padre que al escuchar la palabra misericordia, esta cambia toda en nuestras vidas. ¿Cuál es su reflexión de cierre al respecto, Padre Gilbert? Misericordia nos evoca el regalo más grande y más hermoso que Dios nos ha dado. ¿Por qué vino Jesucristo al mundo? Para reconciliarnos con Dios. Eso es lo que dice San Pablo en la teología más linda y más hermosa paulina. Y Él vino para reconciliarnos. Porque nosotros, siendo hombres viejos, mujeres viejas, donde estaba el pecado, donde nos habíamos alejado de Dios, Él vino a reconciliarnos. Y la misericordia nos derrama el amor y la ternura de Dios. Don Edgar, esa imagen del hijo pródigo es bellísima. La imagen de la mujer, aquella que era pecadora y que querían apedrear, querían matar. ¿Qué le dijo Jesús? La abraza, la levanta, la abraza, la toma en sus brazos, dice, vete, no peques más. Y libera a aquella mujer. Aquel hombre que supuestamente estaba endemoniado en una camilla, supuestamente por el pecado de los papás y de la familia. ¿Cómo lo levanta? Le dice, camina, anda. Entonces eso es lo que necesitamos. Que la misericordia nos libere de tantas ataduras que nosotros tenemos, que nos libere de tantas esclavitudes y que nos haga hombres y mejores libres para que caminemos en una historia de más alegría, en una historia más liberadora, en una historia de más esperanza, en una historia de más cercanía con Dios, de una historia de más cercanía con la iglesia y por supuesto de más sensibilidad y de cercanía con los demás. No podemos ser indiferentes ante los demás, porque hoy las heridas que los seres humanos tienen son muy grandes. Heridas de soledad, heridas de ausencia. Viera que una experiencia muy linda, visitamos a una señora que estaba muy enfermita sola. Estuvimos como 2 horas conversando con ella y compartiendo y tomando café. Y me decía, padre, cuando nos íbamos, ya nos vamos. ¿Cómo que ya se van? Yo quiero que se queden más, es que yo me siento tan sola. Seres humanos que están heridos de soledad. ¿Ve? Entonces esto es lo que tenemos que hacer, que la palabra reconciliación nos haga ser más tiernos, más cercanos a Dios, que nos haga ser más humanos, con un corazón amoroso como el de Jesús, que así como Él nos ama, poder amar a los demás. Y yo creo que el camino de la violencia, de la guerra, de la venganza, no es el mejor camino. La muerte engendra muerte, la violencia engendra más frustración y más muerte. Mas el amor construye. El amor nos acerca a Dios, el amor nos acerca a nuestros hermanos. Eso necesitamos. Corazones amorosos que reconstruyan al ser, a la persona, a la familia y a la sociedad. Eso necesitamos. Misericordia para recobrar nuestra dignidad, nuestra integridad, recobrar la familia, recobrar la iglesia y recobrar la sociedad. Muchas gracias, Padre Gilbert. Desde la parroquia de la Santa Cruz en San José, Costa Rica, y en el marco de la convocatoria al Año Santo de la Misericordia, les hemos presentado su espacio Vivir con Alegría. Lo dedicamos a la reflexión de valores espirituales, cristianos, católicos y del acontecer en nuestras vidas. Agradecemos al sacerdote Gilbert Ceciliano su participación, su reflexión, sus mensajes, y nos estamos viendo
pronto. Les saluda Edgar Fonseca.